Vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor allí en la carta a los Efesios, así que si tiene su Biblia allí a mano, por favor ábrala. Efesios capítulo 3, versos del 14 al 21 vamos a leer. Va a decir la palabra del Señor así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, amado Rey del cielo, tu palabra nos enseña a orar, Señor, y a rogar el ser fortalecidos en el hombre interior por el poder, Señor, que tú nos das a través de tu Santo Espíritu. Padre Celestial, en esta mañana yo te quiero rogar que tu palabra y el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca, Señor, nos vaya guiando a ser personas que vivan, Señor, controlados por tu Santo Espíritu. Personas espirituales, Señor, personas llenas del conocimiento de Cristo. Señor amado, yo te lo quiero rogar, Padre. Señor, hoy está tan cerca la tentación, Señor, tan cerca la tentación y la caída de vivir una vida habitual para este mundo. Está tan cerca, Señor, el ser enredado por los negocios de este mundo. Padre Celestial, que te rogamos que nos libre, Señor. Que la exhortación de tu palabra sea clara, eficaz, Señor, a nuestras vidas. Vivifícanos en el día de hoy. Padre Celestial, yo se lo ruego. Obra en nosotros, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Padre, danos, Señor, de tu poder, de tu gracia, Señor, en nosotros por más conocimiento de ti, por un amor más profundo, Señor, por entender, Señor, todo lo que tienes para nosotros. Padre Celestial, te quiero rogar tu dirección, Señor. Guíanos, Señor, por donde hemos de andar en la enseñanza de tu palabra. Guía, Señor, a este auditorio, Señor, a mis hermanos amados. Yo se lo ruego, Señor, habla a nuestros corazones, necesitamos oír de su palabra. Le rogamos todo esto, Señor, y lo solicitamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar aquí en nuestro estudio de esta hermosa carta, ¿cierto?, a los Efesios, y vamos a estar esperamos poder tomar quizás toda esta segunda parte del capítulo 3. Pablo, veíamos que en la primera parte del capítulo 3 de alguna manera hacía un paréntesis, aunque uno leyéndolo habitualmente obviamente no va a encontrar un paréntesis ahí usted, pero veíamos que Pablo en el capítulo 3, verso 1, después de hablar de todas las bendiciones de Cristo, en capítulo 1 y 2, todas las bendiciones que tenemos en el Señor, va a decir en capítulo 3, verso 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y va a empezar a hablar bastante de su ministerio con los gentiles, y de lo que era el misterio que no se había revelado antes como ahora, ¿cierto? Que la salvación y la entrada al Padre era tanto para judíos como para gentiles, una misma entrada por el mismo Cristo, con los mismos privilegios, con los mismos derechos ahora en Cristo. Y Pablo va a detenerse en eso un poquito en el capítulo 3. ¿Por qué decimos que es un paréntesis? Porque quizás no es fácil entenderlo de una primera lectura. Ve ahí, capítulo 3, verso 1. Por esta causa yo, Pablo, ¿cierto? Y verso 14, que es el que vamos a estudiar hoy.
Por esta causa doblo mis rodillas. Casi uno podría leer, por esta causa yo, Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía y tiene la intención de hacer una oración, pero antes de esa oración tomó el tiempo para poder explicar el ministerio a los gentiles, lo que era un misterio. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis ahora. Hay dos palabras que no hay que confundir. Una es ministerio y la otra es misterio. ¿Ya? El ministerio era el servicio realizado. Ministerio en la Biblia significa servicio. ¿Ya? El ministerio de Pablo era predicar a los gentiles. Ese era su ministerio. El misterio era lo que antes estaba oculto y que ahora ha sido revelado. Ya ha sido revelado por el Señor. Entonces, cuando leamos la Escritura, usted pueda reconocer esas dos palabras. Ministerio es servicio, misterio, algo oculto que ahora ha sido revelado solamente porque Dios lo ha querido revelar y lo ha abierto, ¿cierto?, para nosotros, para que ahora lo entendamos. Pablo va ahora a comenzar con una oración por la iglesia a los Efesios, de Éfeso, y también al mismo tiempo por cada creyente. Estas no eran cosas solamente locales. Esta es una carta universal, una carta que probablemente se pasó por diferentes iglesias. Entonces, esta oración que está aquí no es solo ejemplar, sino que es en sí también para cada creyente. Esta oración y este deseo del apóstol Pablo, de la palabra de Dios, que está orando por creyentes, es para cada creyente de la iglesia del Señor, incluso hasta nuestros días. Por esta causa, va a decir, ¿a causa de qué? ¿Cuál es la causa que lo va a llevar a orar? Bueno, como decíamos, hay dos grandes cosas que lo van a llevar a orar. Primeramente, el entender todas estas bendiciones, el que se nos ha expuesto todas estas bendiciones, el que se nos ha expuesto a todo lo que el Señor ha hecho, a toda su maravilla, a toda su soberanía, a todo su plan eterno. Por causa de entender todo esto, por causa de poder asimilar todo esto, Pablo va a orar que podamos vivir todas estas cosas. Esa es una gran causa por la cual va a orar, por esta causa. Pero también va a orar y va a solicitar al Señor el que seamos fortalecidos por lo que va a decir ahí en los versos directamente anteriores. Va a decir en los versos anteriores, verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos. También Pablo, como lo hemos dicho, tenía una preocupación muy especial con los hermanos de Éfeso, en que no estuvieran debilitados, en que no estuvieran desmayando, en que no estuvieran cansados, en que no estuvieran tomando temor a causa de las dificultades que estaba pasando el apóstol Pablo, y tanto por las bendiciones que venía explicando, como por la posibilidad de que estuvieran debilitados, Pablo va a decir, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en nuestro texto en sí, hermanos amados, hay tantas cosas que escudriñar, tantas cosas que ir viendo, y de verdad anhelo en mi corazón que podamos aprender, que usted lea estos textos después y sea animado, que usted lo revise en la semana, hermano. Todo lo que se predica desde aquí adelante tiene el sentido, porque el Señor lo ha mandado así, de edificar a la iglesia del Señor. No tiene ningún sentido que nosotros solo expongamos palabras. Tiene el sentido de que aprendamos, de que crezcamos, de que seamos fortalecidos. Pablo va a decir a sus amados hermanos, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y allí está él usando como sinónimo el doblar sus rodillas, o el abatir sus rodillas, o ponerse de rodillas en el suelo, como sinónimo de orar, por sus hermanos. Llamado hermano, esta es una expresión hermosa y que no es la única en la Biblia. Muchos hombres de Dios usaban, y sobre todo Pablo usaba esta expresión para decir que iba a estar orando. Doblo mis rodillas, por esta causa doblo mis rodillas. Hermano amado,
lo que hacía el apóstol al orar, y lo que nos da ejemplo es rendirse ante el Señor, rendirse ante Dios. Lo que ya sucedía en su corazón, lo hacía también físicamente. Doblaba sus rodillas ante el Señor, ¿cierto? Hay varios comentaristas que dicen, sí, Pablo lo que quiere hacer es enfatizar la rendición del corazón, sí, pero ciertamente también estaba hablando de una actitud física. Cuando él iba a hablar de orar, sus hermanos sabían que él iba a arrodillarse en la presencia del Señor a orar. Iba a arrodillarse físicamente a orar. Porque, hermanos amados, esto demostraba algo que ya sucedía en su corazón, algo que ya había en su vida. Hermanos, el doblar las rodillas se da por dos cosas, y por dos cosas que nos ayudan a cómo orar. Hay dos cosas que expresa aquí Pablo y que expresaba en ese tiempo doblar las rodillas ante algo. Primeramente era el reconocimiento de ante quién estaba orando. Y después va a decir, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia. Vamos a explicar un poco eso. Pero al orar y doblar su rodilla, expresaban reconocimiento de ante quién estaba orando, una autoridad, el dueño de todo, el Dios sobre todas las cosas, un reconocimiento en honor, dar gloria merecida al nombre del Señor Jesucristo. Hermano amado, así como el gloria a Dios, así como el aleluya, así como decir amén en medio de las oraciones, no está secuestrado para un solo tipo de cristianos el doblar las rodillas ante el Señor reconociendo su grandeza. ¿Podemos doblar nuestras rodillas delante del Señor? Totalmente, con absoluta libertad delante del Señor, porque así como los hermanos que estaban aquí en la Escritura, así también nosotros, primeramente en nuestro corazón, pero también físicamente, podemos mostrar reverencia delante del Señor, honor a Él. Hermano, es una práctica buena para quienes pueden arrodillarse, alguien que está postrado, que tiene una enfermedad física que no le permite. Hermano, entendemos totalmente y ciertamente el Señor conoce los corazones primeramente. Pero para quienes podemos postrarnos, para quienes pueden doblar su rodilla, bueno es para nuestra conciencia y para nuestro corazón de vez en cuando humillarnos literalmente delante del Señor y reconocer quién es Él y reconocer quién soy yo, un súbdito del Rey. Hermano amado, primeramente reconocimiento de quién es Dios, y eso es para cada oración que tengamos, para cada oración. Y segundo, esta actitud de doblar la rodilla tiene que ver con un ruego, con la necesidad imperiosa de solicitarle a alguien que haga algo que yo no puedo hacer. Yo me arrodillo porque yo me someto, yo estoy solicitando algo y te muestro mi humillación. No solo que te honro, sino que también mi humillación. Necesito tu ayuda, necesito tu dirección, necesito lo que solo tú me puedes dar. Hermano, es habitual ver cuando alguien pide por la calle o cuando una vez estaba en el Paseo Humada, gente que no está al nivel de uno o se inclina o está en el suelo pidiendo una moneda, pidiendo algo, de alguna manera queriendo demostrar que está en humillación delante de uno que puede ayudarle de alguna manera. Entonces, querido hermano, ¿hay maldad en arrodillarse? ¿Hay falta en arrodillarse? Hermano amado, bueno es para nuestra carne. Bueno es para nuestra carne humillarla de vez en cuando, doblando nuestras rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, yo le animo a esto. Como bautistas somos quisquillosos para estas cosas, ¿no? ¿Cierto? Para honrar al Señor con la cabeza agachada, para cantar y levantar quizás nuestras manos en adoración al Señor, para arrodillarnos al orar, somos quisquillosos. Pero la verdad, tanto de esto tiene una significación profunda delante del Señor. Profunda. Pablo va a escribirle a Timoteo: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, porque había una expresión física de lo que había ya en su corazón. Querido hermano, amado del Señor, de vez en cuando es una buena disciplina doblar sus rodillas delante del Señor, reconociendo quién es Él, honrándole, dándole alabanza con su cuerpo también.
y humillando nuestra carne, humillando nuestro ser, para honrar y alabar al Señor y solicitar algo que no está en nuestras manos. ¿Ante quién oramos? La palabra del Señor va a ser contundente. Aquí esta frase es hermosa. Oramos ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ante quién oraba Pablo en este caso? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y ahí, hermanos amados, quizás podríamos entrar en diferentes explicaciones, unas más profundas que otras, pero la verdad creo que esta frase, y habiéndola estudiado un poquito, quiere generalizar la autoridad y el dominio de Dios. Generalizar, decir, bueno, oramos y vamos ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Padre, quien es el cuidador, quien es el jefe de familia de la iglesia que está en la tierra y de los santos que también están en los cielos. Tiene un dominio que está en los cielos y que está hasta la tierra, que se extiende no solo en la dimensión de lo que vemos, sino que también en la dimensión de lo que no vemos. Ese es el Señor a quien vamos a orar, el Señor a quien vamos a servir, a quien es el Padre tanto de nosotros como de los que están en los cielos. Amado hermano, es así también como lo decía el Padre Nuestro, ¿cierto? Y esto lo decía otro buen predicador hablando de este versículo. Cuando el Señor enseña el Padre Nuestro, va a decir, bueno, Padre Nuestro, de los que estamos en la tierra, que estás en el cielo, ¿cierto? Así los que están aquí en la tierra como los que están en el cielo. Querido hermano, al orar yo le quiero rogar y le quiero animar a orar con esta reverencia. A orar con esta reverencia. Es cercanía, pero sin ser confianzudos. Cercanía, Padre Nuestro, pero sin ser confianzudo, que estás en los cielos. Cuando la palabra dice que el Espíritu clama Abba Padre, que es un clamor de niño, ¿cierto? Que es un clamor de... en el español sería papito, por favor, pero es más que cambiar las palabras, tiene el sentido de la necesidad de un niño. Entonces ni aún esos versículos nos autorizan para ir confianzudamente delante del Señor con palabras que la Biblia no usa. Amado hermano, Padre, Señor de todo, Rey de la gloria, así se le llama con confianza, con cercanía, pero con honra a Dios en las oraciones que vemos en la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Dios, el Dios de los cielos, no es el tatita, no es el papito Dios, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Señor de los cielos, el Rey de gloria, el Señor soberano. Amado hermano, cercanía, pero sin ser confianzudos. Él sigue estando en su trono, Él gobierna por sobre todas las cosas. Tenemos que ponernos en nuestro lugar y reconocer a Él, su lugar, allí donde está en los cielos. Tanto gobernando y siendo Padre y cuidadoso de los que están aquí en la tierra, como de los que están en los cielos. Amado hermano, es tan importante enfocar nuestras oraciones de una manera correcta. Amado hermano, no vamos ante un Padre que va a suplir nuestros caprichos. No vamos ante un Padre que va a ser débil de carácter, para darnos lo que no necesitamos y para permitirnos lo que no es bueno para nosotros. Hermanos amados, vamos ante el Padre de gloria, el que sigue siendo santo, justo, soberano, bueno en gran manera, pero también muy reverenciado. Queridos hermanos, necesitamos orar así. Quiero animarle a estar reflexionando en cómo ha sido su oración. Otra cosa que me hace reflexionar en este momento, amado hermano, es que la oración para el apóstol Pablo, si bien estoy seguro que muchas veces él dice que él oraba por los hermanos cada vez que venían a su memoria. Y eso dice, cada vez que vienen a mi mente yo oro por ustedes. Y era quizás trabajando, haciendo cosas. Pero ciertamente también había tiempos especiales en los que él se apartaba en privado, así como Cristo, así como llevó a sus apóstoles, así como el mismo apóstol Pablo, así como la iglesia lo hacía en el principio, que iba aparte y doblaba sus rodillas y se iba en la presencia del Padre a rogar y a pedir. Hermanos, volvamos a orar de esa manera, volvamos al Señor a orar por
por las cosas correctas. Y ahora vamos a ver cuáles son los motivos correctos y aquello que esperaba y que solicitaba el apóstol Pablo delante del Señor por sus amados hermanos de Éfeso y de todos los lugares. La palabra del Señor va a decir aquí en el verso 16, una de las motivaciones para orar. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el poder, con poder en el hombre interior por su espíritu. Leo de nuevo, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermano amado, necesitamos poder orar las cosas que son correctas. Aquí el apóstol va a decir que va a pedir al Señor que les fortalezca. Esa es la petición, ¿cierto? Que les fortalezca en el hombre interior. Pero es interesante ver, él pone una vara de aquello que Dios puede responder. Verso 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. Hermano amado, y esto también es un buen ejemplo que escuché de otro predicador, si usted lo escucha, no lo inventé yo, lo dijo otro predicador, ¿cierto? Si yo le invitara a comer a usted, ¿cierto? Si yo le invitara a comer a usted, probablemente yo me fijaría en lo que puedo pagar, ¿cierto? Y vamos a ir a un lugar donde yo pueda pagar lo que está allí ofrecido, tendría alguna regulación, ¿cierto? Si otro hermano, quizás de más recursos, le llevaría a un mejor lugar y le diría, mira, pide en realidad todo, pide lo que quieras. Pero si supiéramos que es alguien que no tiene ningún problema y limitancia en lo que posee según sus riquezas y nos dice, pide lo que quieras, ¿sabe qué? Nosotros pediríamos con confianza todo lo que quisiéramos. Y probaríamos cosas exquisitas y nos saciaríamos. Y si quisiéramos más, pediríamos más porque sabemos que no estamos haciendo un daño. No se va a acabar la riqueza de esa persona. No vamos a acabar su finanza, ¿cierto? Con una petición así. Hermano amado, de la misma manera, Dios nos responde según lo que nosotros entendemos de Él. Pablo dice, yo le pido al Señor que le fortalezca según sus riquezas en gloria. Según sus riquezas en gloria. Y las riquezas en gloria del Señor, según lo hemos visto en Efesios capítulo 1 y en adelante, son inigualables, son incalculables, son eternas. Según Pedro, son riquezas que no se contaminan, que no se marchitan, que nadie puede robar. Amado hermano, el Señor puede fortalecernos según sus riquezas en gloria. Y esto es de tanto ánimo y tanta esperanza para nosotros. Es de tanto ánimo, y quiero hablar quizás al que pasa tiempos debilitado, al que es de poco ánimo, al que desmaya habitualmente. El Señor no da con reproche, no da de una manera limitada cuando oramos según su voluntad. Aquí el Señor nos puede fortalecer según sus riquezas en gloria. Y eso significa, y nos da la confianza de decir que Él nos puede fortalecer por la eternidad. Vaya al Señor una y otra vez. Vaya ante el Señor, que al Señor no se le va a acabar las riquezas. Vaya ante el Señor para ser fortalecido. No se canse de ir ante Dios. No se canse de orar. No se canse de rogar. No se canse de estar pidiéndole al Señor ser fortalecidos, porque Él nos va a fortalecer conforme sus riquezas en gloria. No va a gastar de sus riquezas. Él nos va a dar según la medida de lo que Él tiene en la gloria. Amado hermano, y estamos pidiendo aquí el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y esto es algo hermoso, amado hermano, para su vida y para la mía. Probablemente en su vida y la mía vemos que nuestra fuerza física y nuestro cuerpo al pasar del tiempo se va a ir desgastando, nos vamos cansando, nos cansamos más rápido, ¿cierto? Y hay cosas, ¿cierto?
No sé si es verdad, dicen que después de los 30 y algo, por lo menos los hombres, ya no estamos aumentando, ¿cierto?, nuestra masa muscular ni nada, sino que ya vamos decayendo, da poquito, pero ya vamos decayendo, ¿cierto? Vamos decayendo, ya no es que vamos a hacer un momento más joviales que en este momento, sino que vamos a ir, se van, ¿cierto?, achicando nuestros músculos y van habiendo cosas que son naturales de la edad. Y ese proceso, hermano, es inevitable. Es inevitable. Podemos ayudar, ¿cierto?, a llegar de la manera más sana posible a la vejez, al tiempo cuando ya las fuerzas sean reducidas. Podemos colaborar, teniendo una buena salud, cuidándonos, ¿cierto? Pero inevitablemente va a llegar un punto donde vamos a ser más débiles que cuando éramos jóvenes, que cuando estábamos en la edad plena de nuestra vida. Hermano, eso es así. No hay un milagro para retroceder la edad de la eterna juventud, ¿cierto? El Señor no responde esas oraciones, hermanas, no se responde esas oraciones. La eterna juventud aquí no va. Pero hay una esperanza. Y esa es para todos, para hombres y mujeres, hermanos amados, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. Y eso, querido hermano, es un tesoro inigualable. El Señor abre aquí la puerta de rogar a Él y saber que Él puede responder fortaleciendo nuestro hombre interior. Mire, en 2 Corintios capítulo 4, verso 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Leo nuevamente, y ese es un buen versículo para tener en su mente, ¿cierto?, memorizado, guardado. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermano amado, la palabra del Señor nos va a decir que esta es una realidad en aquellos que están mirando a Cristo, aquellos que están buscando ser fortalecidos por Cristo, aquellos que están rogando al Señor ser fortalecidos. Aunque este hombre exterior se va a desgastar, se va a cansar, van a venir enfermedades, van a venir dolencias, van a venir pérdidas, cosas que van a achacar nuestra vida en el hombre exterior, el Señor nos dice que el hombre interior se renueva de día en día. Hermano amado, ¿ha visto usted a un hombre fiel al Señor, una mujer fiel al Señor, ya anciana? Cómo el gozo llena su vida, cómo su carácter es fuerte, es firme, es jovial, cómo ese corazón es más maduro y más grande y ama más a Cristo y se consuela más en Cristo que hace 30, 50 años. Amado hermano, el Señor tiene para nosotros el ser fortalecido. Hermano, he visto un mal en este tiempo. Hombres de 40, 50 años, mujeres ya jubilándose de la obra del Señor. Como no, yo alguna vez hice cosas, ahora ya pasó mi tiempo, que lo hagan los jóvenes. Y esta palabra, amado hermano, que aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día para la gloria de Dios, para servirle a Él, para estar compenetrado con su obra, para llevar gloria a su nombre, para ser fieles al Señor. Hermano amado, no se jubile usted antes de tiempo. No esté saliéndose de la carrera, no esté quedándose dormido en su lugar. Hermano amado, el Señor ha puesto aquí esta oración para que usted sepa también que puede rogar el ser fortalecido en el hombre interior, que no tiene que ver con las capacidades que usted tiene físicamente de una manera externa, sino que tiene que ver con aquel poder, aquella vida que el Señor pone en usted, en el hombre interior, por medio de su Espíritu Santo. Querido hermano, yo le animo, como estaba orando el apóstol Pablo, vaya ante el Señor. Esto es imposible si usted no está rogando, si usted no está pasando tiempo de oración, si usted no está buscando al Señor en la intimidad, reconociendo quién es Él, humillando su propia carne. Vaya al Señor sabiendo que Él puede bendecirle según sus riquezas en gloria. Vaya al Señor pidiendo el ser fortalecidos con poder. Hermano, ¿el Señor va a responder una oración como esta? ¿Va a responder o a esta oración el Señor va a decir no te voy a fortalecer?
Primera de Juan, capítulo 3, verso 21. Lo estudiamos hace algunos meses. Dice la palabra del Señor aquí en Primera de Juan, capítulo 3, verso 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cualquier cosa que pidiéramos conforme a sus mandamientos, conforme a su voluntad, el Señor responde que sí. Hermano amado, cualquier cosa que pidamos conforme a lo que Él quiere, el Señor responde que sí. Hermano, usted quiere ser fortalecido, pídale al Señor que va a ser fortalecido. Hermano amado, usted quiere crecer en sabiduría, en conocimiento del Señor, pídalo al Señor. Hermano, usted quiere ser más sabio en enfrentar las diferentes situaciones de la vida, pida al Señor, pero sin dudar nada, dice Santiago, porque el que duda no recibirá nada. Es inconstante en sus caminos. Pida al Señor confiando que Él le va a dar sabiduría para entender las diferentes circunstancias de la vida. De la misma manera, el Señor a esta oración de ser fortalecidos va a responder con un sí. Va a responder fortaleciendo en el Señor. Porque aun que estemos en situaciones difíciles, de pruebas, de quebrantamiento, aunque estemos en situaciones en las cuales creemos que no podemos soportar, si pedimos fortaleza del Señor, el Señor nos va a fortalecer ahí para resistir en medio de la humillación, en medio de la ansiedad, vamos a estar fortalecidos por el Señor. Querido hermano, ser fortalecido no significa ser sacado de la situación, significa poder soportar aquella situación en el poder del Señor. Entonces, amados, yo les ruego de verdad el poder estar orando al Señor conforme a esta palabra, conforme a lo que oraron los apóstoles, conforme a lo que pedía aquí el apóstol por la iglesia en Éfeso. Pedía para que se os dé, conforme a las riquezas de su gloria, que nunca se acaban, que son eternas, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu? Aquí la siguiente es como una segunda petición, pero viene a consecuencia de la primera. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pide que seamos fortalecidos. Aquí vamos a ir un poco lento para no enredarnos. Pide que seamos fortalecidos, que sean fortalecidos los hermanos de la iglesia, para que seamos plenamente capaces. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y aquí podría haber alguna confusión, ¿cierto? Bueno, si ya el Espíritu Santo mora en mí, me ha sellado, mora permanentemente en mí, ¿por qué Pablo pide que seamos fortalecidos en el Espíritu para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones? O ya tenemos el Espíritu o no lo tenemos, y tenemos que pedir que venga el Espíritu a nuestros corazones. Y aquí quizás nos va a ayudar el revisar un poquito las palabras y el lenguaje. Hermanos amados, en este mismo libro, en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, ya se nos va a decir que el Espíritu Santo es un sello del Señor en nuestra vida, morando permanentemente desde el día que oímos y creímos en el Evangelio. Eso es una realidad teológica, hermanos amados. Eso no cambia, no varía. El Espíritu hoy no se va y viene, porque es un sello de garantía de que estaremos con el Señor y seremos herencia, recibiremos herencia con Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que poder escudriñar esto y decir, ¿qué quiere decir cuando pide esto? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y aquí el sentido de la palabra es para que habite Cristo y le animo a escucharlo atentamente, es para que Cristo habite como plenamente, a sus anchas,
para que Cristo habite completamente, no solo como quien viene, como quien, voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Nosotros, ustedes saben, tuvimos algunos amigos viviendo, una familia de amigos viviendo con nosotros durante 6 meses, ¿cierto? La familia de nuestro amado Ricardo y Romina. Ellos muchas veces vinieron a nuestra casa, muchas veces antes han venido a nuestra casa, se han quedado y volvían a su casa, o a veces 2 días y después volvían a su casa, ¿cierto? Muchas veces desde que somos amigos. Pero ellos no venían y habitaban en nuestra casa permanentemente, sino que estaban un momento y después se iban. Otra cosa es que ellos hayan venido y se hayan quedado y hayan traído sus cosas, ¿cierto? Y se hayan instalado como en una casa y hayan estado en un momento, Romina, ¿cierto? En un momento adornó, puso las cosas, adornó, hizo hogar en aquel lugar donde vivían. De la misma manera, el Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, si bien habita en nosotros, Pablo está rogando aquí que Él habite plenamente, que el Señor tome a sus anchas el vivir en nuestros corazones, que el Señor llene por completo. Y esto no es contradictorio, la misma palabra del Señor nos va a decir que hay una parte que es posicional y una parte que es práctica, ¿cierto? ¿Somos santos ya en el Señor? Sí, lo somos posicionalmente en el Señor. Somos llamados de nombre santo por la gracia del Señor. Pero en nuestra práctica, poco a poco vamos creciendo en santidad y andando en santidad. De la misma manera ya estamos en Cristo, ya somos de Cristo, pero aquí el deseo del apóstol Pablo es que el Señor llene de una manera práctica cada espacio de nuestra vida, cada espacio de nuestro corazón, que ahí se refiere a toda la parte inmaterial del hombre. Que el Señor llene a sus anchas todo lo que es nuestro corazón, como lo nombra allí, ¿cierto? Nuestra parte interior. Es necesario el ser fortalecidos con poder en el Señor, el que el Señor nos llene de fortaleza por su Santo Espíritu, con el deseo de que hoy podamos decir, o digamos como Cristo, porque, o sea, como dijo el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, más Cristo vivo en mí, y ahora todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, amado hermano, de la misma manera, en usted y en mí, el deseo de aquí, de la palabra del Señor, es que ahora Cristo habite plenamente, que llene cada espacio, que usted y yo, que quizás a veces no podemos decir con libertad porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, sabemos que eso en la práctica no siempre ha sido pleno, que el Señor vaya llenando y viva plenamente en mí, ocupando cada espacio, llenando a sus anchas, que alguien pueda ver a Mónica, Pamela, ¿cierto? María Angélica, a Héctor, a cada uno y decir, yo cuando pienso en Cristo casi puedo verlo a Él, lo puedo ver en su vida. Él anda como Cristo, habla con amor, habla con gracia, pero habla verdad. Hay algo, Cristo llena completamente su vida de una manera práctica y real, empírica, lo puedo ver, lo puedo practicar. Querido hermano, es el deseo del Señor. Para esto y para llegar a este punto necesitamos ser fortalecidos por el Señor, por medio de su Espíritu, rogar eso, para que Cristo habite plenamente, ya lo habita, ¿cierto? Posicionalmente, para que Cristo habite plenamente por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Amado hermano, es necesario que busquemos y que deseemos y que estemos orando esto, que Cristo tome y haga práctico su control y su habitación en cada área de nuestra vida, para que mientras vivimos eso y estamos amándole, arraigados en amor de Cristo, reconociendo su amor, reconociendo su gracia, cómo Él nos ha cubierto con su amor, cómo nos ha cubierto con su bondad, cómo podemos ver en nosotros el solo hecho de que Él habita en mi corazón, el solo hecho de que Él me haya hecho su Hijo, que me fortalezca por el Espíritu, reconociendo todo su amor, toda su gracia, que avanzando en eso, arraigados, cimentados, tomados del amor del Señor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la magnitud del amor de Cristo.
Y aquí me encanta porque une algo que es tan personal. Hermano, une algo que es tan personal como que el Señor vaya haciéndose vida completamente en mí, con que no solo yo, sino que con todos los santos podamos llegar a comprender la extensión más grande del amor de Cristo. Querido hermano, para ver en su plenitud y para comprender, para conocer de una manera práctica, para ver en su plenitud el amor de Cristo, debe hacerse en congregación, debe hacerse en comunión, debe hacerse en comunidad. Amado hermano, el amor de Cristo lo vemos en usted, en cada uno, amén. Pero donde lo vemos más plenamente es en medio de la congregación, viviendo y viendo el amor de Cristo en medio de todos. Porque en la congregación yo no solo vengo obligado, sino que soy llamado por Dios. Veo cómo Él me enseña, veo cómo el Señor me da compañeros, veo cómo el Señor me suple, veo cómo otros interceden por mí, veo cómo Él me hace parte de su obra, veo cómo puedo adorarle y honrarle junto con otros, veo el amor del Señor derramado hacia nuestras vidas en medio de la congregación, en medio de los santos, en medio de ver a otros que también están honrando al Señor. Hermano querido, usted quiere conocer el amor del Señor, examínelo tanto interiormente como exteriormente. Y vamos a ir acercándonos a poder comprender de una manera más plena el amor que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Y ahí dice algunas, ¿cierto? Como algunas medidas, algunas formas, ¿cierto? Para que conozcamos, para que podamos conocer cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo. Y allí ciertamente no vamos a llegar un día a tomar la medida de esas cosas, ¿cierto? Sino que quiere hacernos entender que este amor de Cristo que queremos llegar a conocer plenamente, como lo dice después, excede todo conocimiento. Es tan alto, es tan ancho, es tan profundo, es tan sublime, que excede todo conocimiento. Pero somos llamados, hay un hermano que me mencionaba esta palabra, somos llamados a estar asombrándonos por la magnitud del amor de Cristo. Somos llamados a querer mirar, y el querer mirar nos va a llevar a asombrarnos de que cuando creo que el amor de Cristo se estrecha, va mucho más allá. Cuando creo que el amor de Cristo tiene un límite, veo que su profundidad se extiende. Cuando creo entender cuán grande es el amor de Dios, veo que es más grande de lo que puedo entender. Amado hermano, el querer comprender el amor de Cristo, el querer investigarlo, el querer conocerlo de una manera práctica, el poder vivirlo en mi vida, me va a ayudar a estar asombrado día a día por el amor de Cristo Jesús. Amado hermano, este término del amor es tan profundo, tan hermoso, tan impactante en nuestras vidas, querido hermano, que nos va a animar a vivir para el Señor cada día. A vivir para el Señor cada día. Pero en la medida que no estamos fortalecidos, en la medida que estamos debilitados delante del Señor, en la medida de que no estamos viviendo de una manera práctica y plena al Señor Jesucristo, vamos a tener una visión nublada de cómo entender el amor de Cristo. Se nos va a nublar la vista en debilidad, en lejanía del Señor, como una comunión quebrada con el Señor. Nunca vamos a lograr entender y profundizar este amor de Cristo. Es un proceso, amado. Reconozca al Señor, vaya delante de Él, pida fortaleza del Señor en el espíritu, en el hombre interior. En el hombre interior, hermano, no fortaleza física, ¿cierto? No solo cosas exteriores, no solo cosas que van a pasar y que van a ser transformadas un día en la gloria, sino pida ser fortalecido en el hombre interior. Hermano amado, tantas veces escuchamos oraciones que no son malas, que vienen de un corazón sincero, por la salud, por un resfriado, por una operación, y bueno, vamos a orar por eso. Pero ¿cuántas veces usted ha escuchado, hermano, quiero que oren por ser fortalecido en el hombre interior? Hermano, estoy débil aquí adentro, no estoy pudiendo ver todo el amor del Señor, me siento lejano,
no estoy viviendo a Cristo en cada área de mi vida. Hermano amado, eso va a reflejar en qué están mis ojos, en qué está mi corazón y en qué está mi cristianismo. Hermano amado, cuando esto es algo primordial, cuando esto es algo importante, vamos a pedir y vamos a orar por estas cosas. Señor, fortaléceme en el hombre interior. Señor, fortalece a mis hijos en el hombre interior. Señor, fortalécelo. Yo te ruego que ellos puedan vivir plenamente a Cristo y conocer tu amor y conocerlo con todos los santos, no apartados, no lejos. Hermano amado, eso va a demostrar que hay en nuestro corazón. Vuelva al Señor a rogar por estas cosas, no solo por deudas, no solo por situaciones sentimentalmente difíciles, porque en el corazón seamos fortalecidos para que Cristo habite plenamente y comprender con todos los santos cuán inmenso, cuán magnánimo, cuán excelente es el amor de Cristo. Yo se lo ruego. ¿Conoce usted el amor de Cristo? Una parte. Quizás hemos rasguñado su superficie. ¿Conoce el amor de Cristo? Yo me recuerdo siendo más adolescente y una vez escuché a un predicador que decía, ¿conoces a Dios? Pero ¿conoces quién es Dios? Y yo como que respondía así y volví a decir, ¿conoces a Dios? ¿Conoces el amor de Cristo? Pero realmente, ¿has escudriñado allí? ¿Has entendido lo que abarca? ¿Te has quedado asombrado en un punto que dice, ya, se me escapó de la altura, de la anchura, de la profundidad, se me escapó? El amor de Cristo no es un Jesús dibujado con un corazoncito, amados hermanos. El amor de Cristo es el plan eterno de Dios, de misericordia y gracia, derramada sobre nosotros, para que conozcamos la multiforme gracia de Dios, sus riquezas de gloria. Es impresionante, amado hermano, esto podría tenernos pensando tanto tiempo. Un cristiano asombrado del amor de Cristo es un cristiano que va a servir al Señor. Un cristiano asombrado y maravillado del amor de Cristo es un cristiano que va a amar la palabra de Dios. Un cristiano asombrado del amor de Cristo es un cristiano que va a transmitir su amor a Cristo a otros. Y va a llamar a otros a la fidelidad y va a llamar a otros para que juntos conozcamos la plenitud del amor de Cristo. Querido hermano, yo le animo porque sabe que todo esto está disponible, todo esto está dado en la oportunidad de doblar nuestras rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Va a hacerlo? ¿Vamos a hacerlo? Hermanos, está allí. Está allí, está allí. Empiece a buscar al Señor hoy. Empiece a rogar al Señor, empiece a orar al Señor, empiece a cambiar su oración, empiece a buscar al Señor y crecer en el conocimiento de Él, de su amor, de aquel que merece toda la gloria. Vamos a terminar la próxima semana con este párrafo, pero le quiero animar realmente a estar meditando en esto. Le puedo dejar un desafío. Amado hermano, lea toda la semana estos versículos del Efesios 3, 14 al 21. Léalo cada día de su semana. Léalo cada día, no como un rezo, léalo meditando en ello. Léalo orando esto. Léalo y ore mientras lo lee. Medite en esto. Reflexione en su corazón. Téngalo allí, hermano, va a ser un cambio tremendo en su vida el meditar en la palabra del Señor y orar conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor amado, te glorificamos, te honramos y bendecimos su buen nombre. Padre amado, Señor, queremos adorarte, queremos reconocer tu grandeza, Señor, tu misericordia. Padre bueno, solo tú, Señor, tienes la fuente, Señor, de vida, de poder, de gozo, de saciedad, Señor, para andar en este mundo. Padre Celestial, te rogamos, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, como hermano, pero también como pastor de esta congregación, Señor, el que seamos fortalecidos, Señor, con poder en el hombre interior. Señor, yo te lo ruego, aunque eso signifique que nuestra carne se debilite,
aunque significa, Señor, que podamos pasar por unas circunstancias difíciles, yo te ruego en el nombre de Cristo, Señor, fortalece el hombre interior. Yo te lo ruego, Señor, en mi propia vida, en la de mi esposa, Señor, de los niños, pero también la de mis hermanos, Señor. Yo te ruego, Señor, por la vida de mis hermanos jóvenes, por los varones de esta iglesia, Señor amado, y que ellos sean una influencia para sus esposas, hermanas, hermanos. Señor, por nuestras hermanas que son solteras, Señor, por los varones que son solteros. Señor, oramos por esta iglesia local y te rogamos, Señor, ser fortalecidos con todo poder, de tal manera que Cristo habite a sus anchas en nuestro corazón, Señor, llevando adelante toda su voluntad, toda su obra, llenando cada pensamiento, llevando, Señor, a la obediencia cada pensamiento y actitud que tengamos, cada acción. Padre bendito, yo te lo ruego, Señor bendito. Hemos andado débilmente, es notorio, Señor, en tantos de nosotros que hemos andado, Señor, débilmente, usando toda nuestra fuerza en las cosas del mundo, usando todo nuestro pensamiento en las cosas del mundo. Señor, yo te ruego, Padre Celestial, que tú nos fortalezcas, Padre, de una manera práctica. Señor, yo sé que esta iglesia va a ser transformada, Señor, si vivimos fortalecidos en ti. Padre, unifícanos en esta búsqueda. Unifícanos, Señor, para que con todos los santos seamos plenamente capaces de comprender y de vivir y de contemplar el amor que hay en Cristo Jesús. Señor, gracias por este tiempo. Te alabo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.